Bien. Siempre estoy presentando, ¿verdad? Bien. En este caso, acuérdense que vamos a ir relacionando, ¿verdad? La teoría que vemos en la subproblemática 4 con los laboratorios de microanatomía. Y la microanatomía es la ciencia que describe los componentes microscópicos de los tejidos y por tanto de los órganos del cuerpo humano. Entonces, la idea de la microanatomía es describir la forma de la célula, la ubicación del núcleo, su disposición, ¿verdad? Eso es más que todo la microanatomía, que también es igual a decir histología, que es el estudio microscópico de los tejidos. Entonces, si ustedes notan nuestro libro base, que es el libro de Tórtora, aquí él nos presenta la descripción, nos da 3 partes de cada epitelio: la descripción, la localización y la función. Espero que ustedes hayan visto ese contenido, hayan revisado. Ustedes pueden ver que los tejidos los vamos a estudiar tal como salen en unos cuadros. En el cuadro 4.1, ¿verdad? Ahí vemos los tejidos epiteliales, el epitelio de cobertura y revestimiento. Entonces, también tienen que estudiar esos cuadros, no solo porque ya no hay descripción en párrafo, hasta ahí llegó el contenido. No, hay que estudiar la porción de esos cuadros del libro de Tórtora. Si ustedes quieren, después de la explicación, pues les puedo mostrar a lo que me refiero, ¿verdad? Pero en la bibliografía están incluidas esas páginas, ¿verdad? Muy bien, entonces, en el caso del epitelio de cobertura y revestimiento, es el que forma la capa externa de la piel y algunos órganos internos y la capa interna de los vasos sanguíneos. Entonces, este epitelio vamos a ver cómo se organiza en capas, ¿verdad? Que puede ser una capa o pueden ser múltiples capas. Y que también hay distintos tipos celulares, hay 3 tipos celulares. Entonces, atendiendo a eso, el tejido de cobertura y revestimiento se puede clasificar en esas 2 características: la cantidad de capas que hay, cómo están dispuestas las células, en cuántas capas están dispuestas, y las formas de las células. Entonces, así tenemos, ¿verdad?, que la cantidad de capas puede ser una o más, según la función del epitelio. Entonces tenemos el primer tipo de epitelio, que es el epitelio simple, en el cual encontramos una sola capa de células. Una sola capa de células. Este epitelio cumple funciones de difusión, de ósmosis, de filtración, de secreción y absorción, ¿verdad? Para el caso de la difusión, ósmosis, filtración, ustedes ya saben qué es, ¿verdad? El movimiento de las partículas sin energía, el movimiento del agua, ¿verdad? A través de las membranas de las células. Ahora, la secreción, que son 2 términos, digamos, nuevos que hemos visto en esta guía, la secreción y la absorción. En el caso de la secreción es liberar, es decir, producir y liberar moco, sudor o enzimas, que lo hacen las celulitas del epitelio simple. Y luego la absorción, que es captar líquidos u otras sustancias como el alimento digerido procedente del tubo digestivo y llevarlo hacia la sangre o hacia otros líquidos corporales como la linfa. Entonces, aquí tenemos el epitelio simple. Es simple porque es una sola capa de células, ¿verdad? Vemos siempre la parte apical y la parte basal, que está adherida a la membrana basal.
Ahora, en el caso del epitelio pseudoestratificado, es realmente un epitelio simple. ¿Pero por qué pseudo estratificado? Realmente pseudo viene de falso. O sea, su origen de este término, pseudo, significa falso. Entonces es un falso estratificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparenta tener varias capas celulares porque hay núcleos en diferentes niveles. Y no todas las células alcanzan la superficie apical. Entonces parece que fueran 2 capas o más, pero realmente todas las células se apoyan sobre la membrana basal. Entonces ustedes pueden ver acá, y si hacemos el diagramita, aquí tenemos, miren, como una capa de células porque es un nivel de núcleos. Y aquí tenemos otro nivel de núcleos. Entonces pareciera que hubieran 2 capas celulares, ¿verdad? Pareciera que fuera estratificado, pero realmente si ustedes pueden ver, todas las celulitas tienen contacto con la membrana basal. Todas las celulitas tienen contacto con la membrana basal. Entonces realmente es un epitelio simple, ¿verdad? Pero como da la apariencia de tener varias, porque se ven esas diferentes niveles de núcleos, entonces por eso se le nombra como pseudoestratificado. Y el otro epitelio, según las capas, en la cantidad de capas, ¿verdad? Es el epitelio estratificado. Este está formado por 2 o más capas de células que protegen tejidos subyacentes. Y estas están donde el rozamiento es considerable. Ya lo vamos a ver en dónde se localizan, que es parte del objetivo. Entonces aquí pueden ver ustedes, miren, aquí hay una capa que es la capa apical, esta capa que es intermedia, aquí tenemos otra capa de células intermedia y la capa basal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4 capas celulares. Entonces, cuando hay 2 capas o más, el epitelio es estratificado. Y si es una sola capa de células, el epitelio es simple, ¿verdad? Pero entre ellas 2 tenemos el pseudoestratificado, ¿verdad? Que parece estratificado, pero no lo es, entonces por eso es pseudoestratificado. Ahora, de acuerdo a la forma celular, que este ya es otro criterio, así tenemos los epitelios. Entonces, las formas celulares son las células pavimentosas o escamosas. Son células delgadas, lo que permite el pasaje rápido de sustancias a través de ellas, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, parecen como losa, como pavimento, como ladrillitos, ¿verdad? Aquí vemos las células y estas son delgaditas, ustedes pueden ver que son delgaditas, también las describen que parecen como que si viéramos huevito estrellado, ¿verdad? Como que la yema es el núcleo de la célula. Esas son las células pavimentosas o escamosas porque parecen escamas de pescado. Las células cúbicas es porque sus medidas son similares. Tienen lo mismo de ancho que largo, ¿verdad? Entonces presentan una forma cúbica o hexagonal, ¿verdad? Ahora, en el caso de las células cúbicas, pueden tener microvellosidades en la superficie. Aquí no las vemos, pero las microvellosidades serían las pequeñas extensiones, ¿verdad? Celulares. La otra forma son las células cilíndricas. Si ustedes ven, son más altas que anchas. Por eso se asemejan como a columnas. Ay, aquí no lo puedo llevar hasta por ahí. Entonces parecen como columnas. Protegen a los tejidos subyacentes
Y también en su superficie pueden tener cilios, que son larguitos, o pueden tener microvellosidades, que son más cortitos. Después todo eso lo vamos a ver. Y son especializados para la absorción y la secreción. Vamos a ver su localización y función. Y el otro tipo de células son las células de transición. Estas son células que cambian su forma. Por eso que es de transición, porque como que pasan de una forma u otra. O sea, la celulita puede ser bien regordeta, es como cúbica, pero puede llegar un momento que cuando se estira, porque está presente en la vejiga, realmente es un tejido que está en la vejiga y en el sistema urinario en donde ya se desecha la orina. Entonces, esta celulita parece el epitelio o células de transición porque primero, cuando la vejiga está encogida, son células como cúbicas, cuboideas, gorditas, y cuando la vejiga se estira, llegan a ser células aplanadas, ¿verdad? Porque se estiran, ¿verdad? Entonces es como que pasa, por eso es la transición, como que pasa de cúbico a pavimentoso, ¿verdad? Pero es porque las células así tienen bastante citoplasma, el cual puede estirarse o contraerse, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los tejidos, ¿verdad? Para completar, los tejidos van a nombrarse de acuerdo a estas dos características. Y es importante que ustedes identifiquen el epitelio con nombre y apellido, ¿verdad? Si ustedes no ponen las dos partes del nombre, eso está incompleto. Y en el caso de una evaluación o de un examen, si ustedes no ponen el nombre completo, eso o les quita medio punto o les quita el punto, ¿verdad? Entonces, en el caso de los epitelios simples, es decir, de los epitelios de una sola capa, tenemos que relacionar el tipo de la célula con la cantidad de capas que hay. Entonces tenemos el nombre completo de los epitelios serían epitelio pavimentoso simple. Son células pavimentosas que están en una sola capa. Epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple, que aquí en este caso hay que ponerle otro apellido, si es ciliado o si es no ciliado. Entonces siempre hay que ponerle cilíndrico simple ciliado o cilíndrico simple no ciliado, ¿verdad? Dependiendo de su localización. Y si ustedes ven una imagen, tienen que aprender a distinguir que cuando tiene cilio y cuando no. Luego tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y no ciliado. Entonces, ¿por qué? Es el pseudoestratificado, es una sola capa de células, aunque parecen dos, y las células son cilíndricas. Porque realmente el epitelio pseudoestratificado es un epitelio cilíndrico y puede llevar cilios o no. Ahora, en el caso del estratificado, tenemos el epitelio pavimentoso estratificado. Aquí en este caso se toma en cuenta la forma de la última capa de células. La última capa de células. O la capa apical, ¿verdad? Entonces, el epitelio pavimentoso estratificado puede ser de dos formas. Puede ser queratinizado, es decir, que las células superficiales se llenan de queratina, mueren y se cornifican. Ya vamos a ver cómo se observa este tejido queratinizado. O puede ser el tejido no queratinizado. Entonces, las células superficiales van a permanecer vivas. Entonces, ese epitelio pavimentoso, uno con queratina y uno sin queratina. Y
también eso diferencia su localización. Luego tenemos el cúbico estratificado, el cilíndrico estratificado y el de transición, que es epitelio estratificado también. Muy bien. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. De cada uno tenemos que ver, bueno, su descripción, porque siempre es importante que ustedes los identifiquen, pero también vamos a ver su función y su localización, ¿verdad? Entonces tenemos el epitelio pavimentoso simple, que como ya dijimos, es una sola capa de células aplanadas, semejante a un tejado, semejante al piso enladrillado, ¿verdad? Si lo observamos desde su núcleo, desde la superficie apical, los núcleos están en posición central y son aplanados u ovalados. Muchas veces lo que más se distingue es el núcleo que en sí el citoplasma de la célula, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su función? Este epitelio va a estar presente en sitios donde se realiza filtración o difusión y donde se secretan sustancias en las membranas serosas. Entonces vamos a ver que son parte de las membranas serosas, forman el mesotelio, que son membranas que rodean los órganos del abdomen, rodean los pulmones y rodean el corazón. Forman también el... ok, eso. Luego también tenemos que van a formar parte de los vasos sanguíneos. Por eso ahí dan la filtración y en los riñones, perdón, en los vasos sanguíneos se da la difusión, ¿verdad? De los nutrientes y en los riñones van a estar presentes en las nefronas, que es donde se da el proceso de la filtración. Entonces tenemos que se localiza, por ejemplo, en las membranas serosas, que como dijimos, es la capa que aquí está como el celestito que rodea, por ejemplo, los órganos del abdomen, en el caso del peritoneo. Aquí vemos esa capita, miren aquí, esta celestita es membrana serosa, es epitelio pavimentoso simple, ¿verdad? Aquí vemos el epitelio pavimentoso simple, ustedes ven que lo que observamos son los núcleos prominentes, ¿verdad? Y a los lados se les puede observar un poquito el citoplasma. O sea, aquí tenemos, miren, una sola capa de celulitas aplanadas, de las cuales lo que más podemos distinguir son los núcleos. Entonces, este es un epitelio pavimentoso simple. Y esto si lo observamos desde arriba, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está localizado? Aparte de las membranas serosas, como aquí vimos como el peritoneo, ¿verdad? Está también en el endotelio que forma los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos y está en el sistema inmunitario, está en los vasos linfáticos. Es decir, el endotelio es el epitelio de los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos. Y en el interior de los vasos pues, va a transcurrir la sangre o la linfa. Entonces es parte del sistema cardiovascular y linfático. Pero también forma las membranas serosas, que aparte de rodear todos los órganos del intestino y la cavidad abdominal, también rodea los pulmones. Hay un mesotelio que rodea los pulmones, hay un mesotelio que rodea el corazón, ¿verdad? Y también se encuentra, como dijimos, en partes de la nefrona, que es la celulita del riñón, que es la cápsula y en los alvéolos pulmonares. Muy bien, ahora pasemos al siguiente epitelio simple. En este caso es el epitelio cúbico simple, ¿verdad?
¿Qué es el epitelio cúbico simple? Ya dijimos que es una sola capa de células, pero en este caso las células son cúbicas, ¿verdad? Son cúbicas redondas con un núcleo central, ¿verdad? Y vemos que sus medidas son similares, tanto el ancho como la base, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde están? ¿Dónde está ubicado el epitelio cúbico simple? Bueno, va a revestir la superficie del ovario, va a delimitar la superficie anterior de la cápsula del cristalino en el ojo, ¿verdad? El epitelio pigmentario en la superficie posterior de la retina, tapiza los túbulos renales, otra parte de la nefrona, ¿verdad? Forma la porción secretora de algunas glándulas como la tiroides y los conductos de ciertas glándulas como el páncreas. O sea, aquí tenemos, miren, el epitelio cúbico simple. Vean, las células tienen las mismas medidas, tanto de anchura como de altura, células cúbicas o redondeadas, ¿verdad? Y aquí en este caso vemos en el corte del riñón, vemos estas estructuras que son los túbulos de la nefrona. Vean que es un túnel, ¿verdad? Es un tubo en cuya pared está formada por una sola capa de células cúbicas. Vean sus núcleos prominentes, ¿verdad? Una sola capa. Y ven ustedes que rodeados también hay vasos sanguíneos. Y vean que los vasos sanguíneos, algunos de ellos hasta tienen como el eritrocito aquí, la sangre interna, ¿verdad? Vean que es el endotelio. Miren las celulitas planas, miren el citoplasma, bien delgadita la capita. Y vemos los núcleos prominentes. Prácticamente de estos vasos o tubos, ¿verdad? Del riñón. Estos son planos y estos son cúbicos, ¿verdad? Epitelio pavimentoso, epitelio cúbico, ¿verdad? Para que vayan distinguiendo, ¿verdad? Las formas. Muy bien, y su función es de secreción y absorción, ¿verdad? En el caso de las glándulas, como dijimos, de la tiroides, ellas van a producir hormonas y las van a liberar a la sangre, ¿verdad? En el caso del riñón, hay celulitas, pues como el riñón filtra el plasma, entonces estas células tienen que absorber todo lo bueno que se filtró y que no debe de ser eliminado, ¿verdad? Entonces debe de absorberla. Y pues hay parte de estas celulitas que secretan, ¿verdad? También sustancias para desintoxicar el cuerpo. Muy bien, ahora vamos al epitelio cilíndrico simple, no ciliado. Entonces, como es simple, es una sola capa de células, pero en este caso son cilíndricas y no van a tener cilios. Ahora, hay dos tipos de células en estos epitelios. Están las células cilíndricas y las células caliciformes. Estas células caliciformes tienen la forma de cáliz o de copa, es decir, que son angostas en su base y más anchas en su porción externa. Entonces, por ejemplo, ven acá, la célula caliciforme prácticamente aquí es angosta y aquí es ancha. ¿Por qué? Porque, vean, las células caliciformes son estas más claritas, son angostas en su porción basal y anchas en su porción apical. Porque las células caliciformes, miren, aquí tiene estas secreciones que liberan. Estas secreciones son moco, ¿verdad? Entonces, estas células caliciformes es una glandulita compuesta de una sola celulita que secreta moco, ¿verdad? En este caso no hay cilios, pero cuando no hay cilios,
este tejido puede tener microvellosidades. Las células cilíndricas tienen microvellosidades. ¿Y cómo distinguimos que son microvellosidades? Porque son rectas y cortas en la superficie apical de la célula. ¿Cómo lo distingo yo? En una imagen, en una microfotografía de un corte, porque se le ve aquí este pelito, este bordecito, ¿verdad? Cortito en la parte apical de la célula. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen alguna duda? Sí, licenciada, disculpe, en el Bien. caso de un examen y para poner ciliado o no ciliado, ¿se pondría de esa manera o se tendría que poner si tiene microvellosidades? ¿O siempre sería, digamos, epitelio cilíndrico ciliado o no ciliado? Sí, ajá, pueden poner no ciliado o pueden poner con microvellosidades. Cualquiera de las dos tendría que ser válida. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Bueno. Y es que este tejido, precisamente por su localización, ¿verdad? Es necesario que tenga estas microvellosidades porque está localizado, miren, en el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ano, los conductos de varias glándulas y la vesícula biliar. Entonces, ¿qué hacen estas microvellosidades? Aumentan la superficie, aumentan la cantidad de superficie a través de las cuales se pueden absorber los nutrientes o secretar desechos, ¿verdad? Entonces, si usted, si dentro de la pregunta, ¿verdad? Le ponen que es cilíndrico, con células caliciformes, y le ponen que no es ciliado, le ponen que está en el tubo digestivo, entonces usted ya identifica, pues sí, es el que tiene microvellosidades, porque esto ayuda a que haya más superficie de absorción. Entonces, como recuerden que el intestino, funciona, que es un tubo, entonces el interior del tubo está tapizado por este tejidito, entonces el líquido va mezclándose, el líquido que tiene el alimento, ¿verdad? Parcialmente, ya que está hecho líquido de lo que nosotros tragamos, se hace líquido, entonces ese líquido se va topando hacia estas celulitas, hacia estas microvellosidades, entonces eso va haciendo que haya más oportunidad de contacto entre el nutriente y las células para ser absorbidas. Entonces, para eso es que están las microvellosidades. ¿Y qué es lo que hace el moco que produce las células caliciformes? Bueno, lubrica el intestino, aparte que lo protege, ¿verdad? Porque, vaya, en el caso del estómago, el líquido que está en el estómago es sumamente ácido. Entonces, el moco que está en la superficie de las células debe de ser mucho mayor para evitar que se dañen. Cuando hay mucho jugo gástrico, entonces es que este moco se puede ir deshaciendo y entonces es cuando el ácido daña las células y es que se dan las úlceras, es que se da la gastritis, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos al epitelio cilíndrico simple ciliado. Ustedes van a aprender a identificarlo. Vean ustedes la diferencia de las estructuras que están en la cara apical. Miren, son mucho más largas y normalmente son curvas. Entonces hay espacios amplios entre ellos, ¿verdad? Porque acuérdense que el cilio tiene movimiento, ¿verdad? Pareciera como que si estábamos viendo un cultivo de caña en flor, ¿verdad? Porque se mueve el airecito, lo mueve. Entonces, los cilios tienen movimiento y eso es importante, ¿verdad? Porque si ustedes ven en los lugares en los que está, primero cubre bronquiolos, algunos bronquiolos de las vías respiratorias, por tanto, es necesario que
si llega algún microorganismo o algún alérgeno, algún polen, alguna molécula a esa parte de los bronquiolos, acuérdense que los bronquiolos también son estructuras huecas por donde circula el aire. Entonces, si el aire lleva sustancias inadecuadas, o hay bacterias o virus, etcétera. Entonces, lo que hacen los cilios es barrer el moco hacia la garganta para ser expulsado, ¿verdad? También está en algunos senos paranasales, es decir, son senos que están dentro de los huesos de la cara para barrer el exceso de moco hacia la cavidad nasal, ¿verdad? Entonces, el cilio lo que haría es movilizar el moco que produce las células caliciformes, ¿verdad? Y la función, ¿verdad? Es esa, que los cilios desplazan el moco y las partículas extrañas desde los bronquiolos, que es la parte profunda del pulmón, hacia la garganta para poder ser expulsados cuando tosemos y que le sale la flema, ¿verdad? O que lo traguemos y vaya hacia el esófago donde el moco es degradado, ¿verdad? Ya puede ser que se expulse por tos, se pueda deglutir o se escupa. Y también está en la trompa uterina. Allí, aparte de movilizar el moco, va a ayudar a mover el, el ovocito fecundado, lo que vimos, ¿verdad? Que tarda 7 días en movilizarse por toda la trompa uterina, el ovocito fecundado para llegar al útero, ¿verdad? Tarda 7 días en hacer ese recorrido. Entonces, ¿quiénes ayudan a moverlo? Los cilios, ¿verdad? Ellos son los que van ayudando a que el ovocito pues vaya movilizándose. Si tienen dudas, por favor, pueden hacerlas con gusto. Yo puedo detenerme o repetir algo. Ahora vamos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿verdad? Que prácticamente es el último epitelio simple. Recuerden que aparenta tener varias capas porque los núcleos están en diferentes niveles. Aquí hay un nivel de núcleos, aquí hay otro nivel de núcleos. Parecieran dos, ¿verdad? Pero no lo son, porque todas las células llegan hacia la membrana basal, ¿verdad? Pero como no todas alcanzan la membrana apical, entonces las que no alcanzan la membrana apical, como esta que está aquí, entonces el núcleo está más abajo, ¿verdad? Esta que está aquí, miren, también su núcleo está más abajo, ¿verdad? Entonces así se van formando esta apariencia de tener varias capas. Ahora, ¿dónde está localizada? Hay un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿verdad? Como dijimos. Entonces, la variedad ciliada tapiza casi todas las vías aéreas superiores. Ojo aquí. Estamos hablando de vías aéreas superiores. La variedad ciliada. ¿Esas cuáles son? Estamos hablando de la cavidad nasal, la faringe y la laringe, ¿verdad? Antes de llegar a la tráquea. Es pseudoestratificado ciliado, ¿verdad? En las vías aéreas superiores. Y en el caso de la variedad no ciliada, va a tapizar los conductos más grandes de varias glándulas, el epidídimo, que es un conducto por donde pasan los espermatozoides, y parte de la uretra masculina. Entonces aquí tenemos la variedad ciliada que dijimos que está en las vías aéreas superiores. Entonces vamos a ver, miren, hay células como está en las vías aéreas, hay células caliciformes que secretan moco y entonces el cilio ayuda a barrer el moco. Entonces el moco pasa, ¿verdad? De la nariz hacia afuera
¿verdad? Cuando tenemos gripe, de repente el moquito no sale y uno no sabe ni cómo, pero ya viene para afuera, ¿verdad? Pues el movimiento de los cilios que mueven el moco tiene el fin de capturar las partículas extrañas, que son las que vienen en el aire, ¿verdad? Y los cilios lo movilizan para que salga de la nariz. Lo llevan hacia afuera o lo llevan hacia la garganta para ser deglutida, ¿verdad? Y la variedad no ciliada tiene funciones absortivas y protectoras, ¿verdad? Ya que son parte de glándulas, ¿verdad? Y del epidídimo y la uretra serían funciones protectoras. Entonces pueden ver cuál es la diferencia del cilíndrico. Miren, cilíndrico, ciliado. Miren, un solo nivel de núcleos. Un solo nivel de núcleos. Esto es vital. Ustedes tienen que usar la vista y al ver la imagen aprender a diferenciar cuál es el ciliado simple del pseudoestratificado, cómo diferenciarlo, ¿verdad? Más que ambos tienen cilios. Entonces, en el ciliado, miren, una sola línea de núcleos en posición basal, ¿verdad? Y en el caso del pseudoestratificado, dos niveles de núcleos o más, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, miren, aquí hay núcleos hasta casi que en la superficie apical, en la cara apical de la célula. Vean, aquí hay una línea de núcleos, aquí hay otra línea como intermedia, miren, de núcleos, aquí hay otra más abajo. Entonces, vean ustedes que hay diferentes niveles de núcleos, ¿verdad? De las células, para que aprendan a distinguir los tejidos. Muy bien, ¿tienen alguna duda sobre los epitelios simples? Aunque la evaluación de la subproblemática 4 se enfoca un poco más en función y en localización, pero la descripción siempre es importante, ¿verdad? Para que ustedes aprendan a identificar y diferenciar un epitelio de otro. O sea, no quiere decir que no se van a mencionar partes de descripción de los tejidos. Ahora, ¿en dónde se van a describir? En el laboratorio de microanatomía, tejido, que vamos a desarrollar el viernes el primero, ¿verdad? Que es en relación al origen del epitelio y al epitelio, perdón, al origen de los tejidos y al tejido epitelial. Muy bien. Ahora, vamos a los epitelios estratificados, ¿verdad? Y comenzamos con la forma más sencilla, que es la pavimentosa. Entonces, aquí en este caso, recuerden, cuando estamos en epitelios estratificados, la forma de la célula que se toma en cuenta es la de la capa apical. Esto es lo clave, la forma de la capa apical, porque ustedes pueden ver en las capas intermedias tenemos diferentes formas de células. Podemos tener cúbicas y cilíndricas en las capas intermedias y basales. Pero la que nos importa para el nombre del epitelio es la capa externa. Eso es clave, ¿verdad? Muy bien, entonces el estratificado pues van a ser dos o más capas de células pavimentosas en la capa apical y varias capas subyacentes. Y las capas profundas pueden variar su forma de cúbicas a cilíndricas. Estas son células que más bien parecen cúbicas y estas son célulitas cilíndricas. Miren, son un poquito más altas que anchas, ¿verdad? Entonces, las células, ¿por qué hay tantas capas de células? Porque las células basales, las células que están en la capa basal, tienen la capacidad de que ellas están dividiéndose continuamente. Entonces, las células hijas van subiendo. Entonces, ellas van formando células hijas nuevas y las anteriores van subiendo, ¿verdad? Entonces, las células
van a irse ubicando hacia la cara apical, ¿verdad? Ahora, a medida que las células se van alejando de la cara basal, aquí los nutrientes van disminuyendo, ¿verdad? Entonces van perdiendo nutrientes y llega un momento en el que la célula se va a desprender porque tiene menos nutrientes, ¿verdad? Sus uniones celulares no se pueden mantener, entonces se desprende. Y es normal ese proceso que se llama descamación. Esto lo vemos en la piel. De hecho, ahora es común que ustedes oigan que exfoliantes para quitar esas células muertas de la piel, para que la piel se sienta suave, se regenere rápidamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da, porque a medida las celulitas se van dividiendo, se van yendo a las capas superficiales y van teniendo menos nutrientes, ¿verdad? Ahora, acordémonos que este epitelio tiene dos variedades, ¿verdad? Puede ser queratinizado y no queratinizado. Ahora, veamos cada uno de ellos. En el caso de la variedad, Dios santo, aquí tenemos la no queratinizada. Ah, ya, entonces esta sería la queratinizada. Esta porción de acá es la queratinizada. Aquí está, miren, epitelio pavimentoso estratificado. ¿Y por qué dice, sí, pero por qué dice no queratinizado? No, aquí está mal este esquema, ¿verdad? Aquí está mal. Ajá. Este esquema. No queratinizado porque, vaya, si ustedes ven la diferencia con este es no queratinizado. Entonces ustedes pueden ver que las celulitas conservan sus núcleos hasta en la última capa, aunque quizás es más difícil de ver. Pero si ustedes ven, se le ven los núcleos. Vean las celulitas con escaso citoplasma, fácil de desprendimiento, ¿verdad? Ahora, este epitelio pavimentoso, ¿verdad? Porque mire la última capa, células delgadas, estratificado, no queratinizado. ¿En dónde está ubicado esta variedad? Tapiza las superficies húmedas. La boca, por ejemplo, la cavidad bucal, es decir, todo el tejido que nosotros percibimos con nuestra lengua que tapiza la superficie es epitelio estratificado, pavimentoso estratificado no queratinizado. También cubre el esófago, parte del epiglotis, parte de la faringe, la vagina, cubre la lengua, ¿verdad? También está húmeda. ¿Por qué está húmeda? Por la presencia de glándulas, ¿verdad? Glándulas salivales y glándulas mucosas. En el caso de estas superficies de la boca, el esófago, tienen esas glandulitas. También la vagina tiene glándulas, ¿verdad? Que humedecen, ¿verdad? El conducto vaginal. Entonces, la función de este epitelio es protección. En este caso, en el caso del epitelio no queratinizado, da protección, ¿verdad? Porque si ustedes ven en la boca, ustedes pueden tomar algo café, hasta sienten los pellejitos de la mucosa, pero rápido se cura. Es porque estas celulitas están dividiéndose y están sustituyendo, ¿verdad? Y eso es importante para mantener la integridad en el tejido y evitar que los microorganismos penetren a través de la mucosa, en verdad. Igual en la vagina. Es un conducto que tiene contacto con el exterior, entonces es necesario
descamación para que la capa, la barrera se mantenga íntegra y así evitar el ingreso de microorganismos patógenos, ¿verdad? Entonces son superficies que siempre van a estar húmedas y su función es de protección, ¿verdad? Evitar la abrasión. Ahora, en el caso del tejido pavimentoso estratificado queratinizado, en la última capa, ustedes pueden ver su libro de tórtora. De hecho, en su libro de tórtora la queratina se tiñe intensamente. Las células pierden sus núcleos, ¿verdad? Y se forman como en hebras, ¿verdad? Que serían las últimas capas. Como que fuera esto, pero las células pues están como más como en hilos que se desprenden. Es porque las células se llenan de queratina. Y esta es una proteína intracelular fibrosa que ayuda a proteger la piel y todos los tejidos subyacentes del calor, de microorganismos, de compuestos químicos, ¿verdad? Pero cuando la concentración de queratina aumenta, como en las células superficiales, entonces las células, los orgánulos mueren. Entonces la célula llega a estar formada por queratina, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues la célula se suelta, ¿verdad? Pero esa queratina es la que le da la protección a la piel contra agentes tóxicos abrasivos que queman, ¿verdad? Contra radiación ultravioleta, contra invasión por materiales extraños. Entonces, tanto la piel como la mucosa, ¿verdad? Donde está localizado este epitelio. Entonces, este epitelio es la primera línea de defensa. Como ya les dije, si nuestra piel no tiene heridas, si la piel la mantenemos sana, entonces eso va a evitar que microorganismos patógenos entren. Y como les digo, lástima que no tenemos aquí la imagen del epitelio queratinizado, pero ustedes lo pueden ver en su material de tórtora. Ahora vemos el otro, es el cúbico estratificado. Esos son siempre 2 o más capas de células y las células de la cara apical son cúbicas. Este epitelio es bastante infrecuente. Se puede encontrar en pocas localizaciones. De hecho, prácticamente se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas, las esofágicas del adulto y parte de la uretra masculina, ¿verdad? Son 2 capas, epitelio cúbico, las celulitas son iguales en sus medidas, lo alto y lo ancho, ¿verdad? Aquí vemos, este es un corte de un conducto de una glándula del esófago. Ya vimos que hay glándulas que ayudan a mantener húmedo la zona, ¿verdad? Secretan agua y moco, porque pues claro, ¿verdad? Para que pueda pasar el alimento fácilmente. Entonces vemos ahí, ¿verdad? 2 niveles de celulitas, ¿verdad? Ahí vemos los 2 niveles de celulitas, es epitelio estratificado. ¿Y cuál es la función? Pues de protección, de secreción, absorción limitada. Más que todo es protección y secreción, porque una glándula sudorípara, bueno, esta secreta el sudor, ¿verdad? Y la uretra pues sería de protección, ¿verdad? Para evitar el ingreso de agentes patógenos. Ahora, el epitelio cilíndrico estratificado es el epitelio en el que las capas basales son células pequeñas de forma irregular, pero la capa apical tiene células cilíndricas y es infrecuente, es decir, que lo vamos a encontrar en pocas localizaciones. Nada más en alguna parte de la uretra, conductos excretores grandes de algunas glándulas como las esofágicas y en pequeñas áreas de la mucosa anal y la parte de la conjuntiva del ojo, y su función es protección y secreción. Entonces vemos que la superficie apical tiene estas celulitas que son más
altas que anchas. Entonces, por eso son células cilíndricas, ¿verdad? Porque las células de la cara apical son más altas que anchas, ¿verdad? Ahora vamos al epitelio de transición, que es el último estratificado que vemos. El epitelio de transición, acuérdense que es de aspecto variable, como que pase de un tipo de epitelio a otro. Pero es que cuando está relajado, no está estirado, parece más un epitelio cúbico. Pero las células apicales son grandes y redondas. Y cuando está estirado, entonces las células se aplanan. Entonces ustedes pueden ver cuando el epitelio está relajado, miren, las células tienen estos abultamientos, los describen como cúpula, como que son las cúpulas de las iglesias, así redondeadas, son abultaditas porque son bien gorditas, entonces tienen mucho material citoplasmático porque ellas tienen la capacidad de estirarse, pero son gorditas porque así se estiran más. Y ustedes pueden ver otra característica de estas células es que tienen dos núcleos. Miren, hay células binucleadas. Aquí hay una, aquí hay otra célula binucleada, aquí hay otra célula. Estas dos son células binucleadas, o sea que tienen dos núcleos. ¿Y en dónde está ubicado? Este epitelio pues está ubicado en la vejiga urinaria. Permite la vejiga urinaria, los uréteres que son los que llevan la orina del riñón a la vejiga y la uretra, que es el conducto que sale de la vejiga y por donde pasa la orina hacia el exterior. Entonces, en estos componentes urinarios, en estos órganos urinarios, está este tejido porque es por donde pasa la orina. Cuando la orina pasa o cuando la orina se está almacenando en la vejiga, entonces el epitelio se está estirando, ¿verdad? Y cuando la orina sale del cuerpo, entonces el epitelio se encoge, ¿verdad? Entonces, la función es que permite que el estiramiento de estos órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora, ¿verdad? Porque es, miren, estratificado. Entonces las células se van sustituyendo. Por eso es que en el examen de orina es normal que salgan células, porque las celulitas, como son estratificadas, las últimas capas siempre se están renovando, entonces las viejitas se descartan. Entonces puede contener grandes o cantidades variables de líquidos sin romperse. Muy bien. Así vemos el epitelio de cobertura y revestimiento. Sí, díganos, ¿quién haya levantado la mano? Sí, licenciada, disculpe, Sí, una pregunta. diga. Al Sí. momento de diferenciar los epitelios de transición y el Ujú, epitelio estratificado, yo en el laboratorio me confundí un poquito porque de la capa superior ambos ujú. son no son planos como la mayoría de los epitelios que se ven, sino que tienen como la forma de cada célula, como que si fueran Ajá, rugosos. Digamos, ajá. en el de transición, lo que sería la diferencia es que, digamos, en cada uno hay dos núcleos celulares, Ajá, binuclear. las células tienen binuclear y luego, si usted nota, cada celulita es un bultito. Cada celulita, o sea, ve las células que tienen un gran contenido citoplasmático. Este es como clave, vaya, veamos otros epitelios estratificados, vaya, en el caso del cúbico, no, es este, aquí lo que usted puede ver, vaya, sí puede ser irregular, pero las celulitas no tienen esa gran cantidad de citoplasma en el borde, ¿verdad? Porque ve usted aquí, esta celulita es bien, bien aplanadita, ¿verdad? Y en el caso de los cúbicos, en el caso del cúbico como casi que glandular, siempre va a estar así en un tubo, ¿verdad? Y si usted ve, es liso en su porción apical, no tiene esos bultitos, mire. Aquí, vaya, voy a acercar aquí a esta imagen. Aquí, vea, aquí la porción de la célula que da a luz no es abultadita,
¿verdad? Es lisa en el caso del cúbico. Y aquí en el caso del cilíndrico, pues lo que sucede es que a pesar de que hay material citoplasmático, ay, no me da los para sacar, pero las células son bien altas. Entonces se ve que el material es hacia arriba y mire hacia la luz, es planito. Igual acá, mira, aquí hacia la luz, aunque usted le vea como regordete, pero al final, mire, casi que es una línea plana, ¿verdad? Distinto a cómo se diagrama el de transición. Vea, aquí de cada celulita tiene su monticulito, ¿verdad? Entonces, pero sí es necesario, ¿verdad? Que sean detallistas en eso, observar esos dos núcleos, observar la mayor cantidad de citoplasma, ¿verdad? En los epitelios, ¿verdad? Claro que cada imagen puede traer sus diferencias. No sé si quedó clara la duda. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, permítanme. Muy bien, perdón. Bien, entonces pasamos ahora al otro tipo de epitelio que es el glandular, ¿verdad? Las glándulas, su función, la función del epitelio glandular es la secreción, ¿verdad? Entonces, las células que están dentro de las glándulas producen diferentes componentes, las cuales las liberan. Las liberan a conductos, las liberan hacia una superficie, las liberan hacia el exterior de la glándula, ¿verdad? Y normalmente dice que se agrupan subyacentes al epitelio de revestimiento, o sea que están abajo del epitelio de revestimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las glándulas se clasifican de acuerdo hacia dónde liberan su secreción. Así tenemos las glándulas endocrinas que ellas van a producir productos que son hormonas que van a ir al tejido intersticial y luego van a ir hacia la corriente sanguínea sin pasar por conductos. Entonces aquí tenemos la glándula tiroides. Aquí vemos, miren, las agrupaciones glandulares, ¿verdad? Que aquí en este caso esto se llama folículo. Vean el tejido cúbico simple, ¿verdad? Y ven ustedes que alrededor del folículo están los vasos sanguíneos. Entonces lo que producen las celulitas se va al tejido, a lo que rodea las celulitas y luego hacia la sangre. Y pues de la sangre las hormonas se van hacia las células blanco. La función de las hormonas pues son numerosas. Ellas van a regular las actividades metabólicas. Si hablamos de las hormonas que produce la glándula tiroides, pues estas regulan el crecimiento, la actividad metabólica de las células, la actividad de las bombas de sodio, potasio. Entonces, ellas realizan una cantidad de funciones muy numerosas. Y también hay otras hormonas que ayudan a mantener la homeostasis, a mantener los niveles de glucosa, de sal adecuados en sangre, el pH, etc. ¿A dónde están localizadas? Se pueden ver varias glándulas endocrinas. Hay varias glándulas endocrinas, como la glándula hipófisis, que está en la base del cerebro, la glándula pineal, que también está en el cerebro, la tiroides, que ya mencionamos, la paratiroides, que está cerca de la laringe, las suprarrenales, que están arriba de los riñones, el páncreas, ¿verdad? Que tiene glándulas endocrinas y exócrinas, ¿verdad? Entonces, todas estas
glándulas liberan las hormonas a la sangre. También los ovarios, en la cavidad pelviana, los testículos, en el escroto y el timo en la cavidad torácica, aquí por el corazón. Entonces, todas estas son glándulas endocrinas. Pero en este momento ya no nos vamos a enfocar en las glándulas endocrinas. En el siguiente ciclo ustedes van a ver el sistema endocrino y entonces ahí vamos a ver cada una de estas glandulitas, las hormonas y cómo cumplen sus funciones. Aquí ya nos vamos a enfocar en lo que son las glándulas exócrinas porque están formadas por tejido epitelial y los productos que secretan los liberan dentro de conductos que van a desembocar en la superficie del epitelio de cobertura y revestimiento. Puede ser a la luz de la piel o a la luz de un órgano hueco. Entonces ya escucharon ustedes de glándulas sudoríparas, entonces estas son glándulas de la piel que liberan su secreción en la superficie de la piel y pues nosotros las observamos en el sudor, ¿verdad? Lo percibimos. Entonces aquí tenemos en el caso que les mencioné, ¿verdad? Aquí tenemos la porción secretora de la glándula. Ven ustedes que está subyacente al epitelio porque está abajo del tejido epitelial, ¿verdad? Ven ustedes cómo las glandulitas secretan su secreción hacia la luz, ¿verdad? Y esa luz generalmente da una desembocadura. Entonces, la función, pues producir sustancias como el sudor. Al secretar el sudor, se contribuye a descender la temperatura corporal, se libera de toxinas y también se liberan aceites que ayudan a la buena salud de la piel. Que muchos de estos aceites son microbianos, es decir, que evitan la población de ciertas bacterias patógenas u hongos. Ahora también hay glándulas sebáceas, que esas secretan grasa, que muchas veces en algunas piel de la cara, en muchos que en nuestra cara, estas glándulas sebáceas pues liberan mucho sebo, se obstruyen y pues forman las espinillas. Y luego tenemos las glándulas que producen la cera en el oído, las glándulas que producen la saliva en la boca y las glándulas que producen enzimas digestivas, como las del páncreas o las del intestino. ¿En dónde están ubicadas en las glándulas exócrinas? Pues glándulas sudoríparas y sebáceas y ceruminosas en la piel. Las digestivas, como las salivales, están en la cavidad bucal, como el páncreas, están cerca del intestino, ¿verdad? Ahora, las glándulas exócrinas tienen dos clasificaciones. Una es de acuerdo a su estructura y otra es de acuerdo a su función, ¿verdad? Miren, ya son las 10:10. ¿Qué les parece si hacemos un breve receso? Para que veamos después el contenido de las glándulas y así pues nos levantemos y podamos ir al baño, ¿verdad? ¿Qué les parece? 10 minutitos. Son las 10:10 o 5 minutitos. A las 10:15. Regresamos.
Muy bien, jóvenes, continuamos. Un pequeño receso para que estiraran las piernas. Tanto que se me olvidó apagar la grabación, detener la grabación, pero bueno. Sigamos entonces con la clasificación. Entonces, habíamos dicho que hay una clasificación de acuerdo a su estructura y una clasificación de acuerdo a su función. Primero vamos a comenzar con la clasificación de acuerdo a su estructura, ¿verdad? Y es que las glándulas se clasifican en unicelulares y en multicelulares. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Las unicelulares van a ser una sola célula y las multicelulares van a ser varias. Y la mayoría de las glándulas exócrinas son multicelulares. Ahí están las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las salivales. Y estas multicelulares se clasifican de acuerdo a dos criterios. Uno es si el conducto es ramificado o no ramificado. Y la otra es la forma de la porción secretora de la glándula. Entonces, así hay varios tipos de glándulas. Si el conducto glandular no se ramifica, entonces es una glándula simple. Y si el conducto es ramificado, entonces es una glándula compuesta. Entonces, eso es el primer criterio, ¿verdad? Simple, no ramificado, compuesta, ramificado. Ahora, de acuerdo a la forma de su porción secretora, si es tubular, si tiene forma de tubo, entonces es una glándula tubular. Si tiene una porción secretora redondeada, entonces es acinar o alveolar. Pero si tiene las dos porciones dentro de la glándula, hay partes tubulares y hay partes acinares, entonces la glándula es tubulo-acinar. Entonces, igual que los epitelios, aquí también lo vamos a mezclar. Entonces puede haber tubular simple, acinar simple. Puede haber tubular compuesta y acinar compuesta. Y la tubuloacinar, que creo que es compuesta. Tubuloacinar es compuesta nada más, ¿verdad? Entonces veamos cada una de ellas. Así tenemos la tubular simple. Ustedes ven la porción secretora es tubular, es recta y tiene un solo conducto. Aquí en este esquema en tórtora, la porción secretora, es decir, la que forma la secreción, es rosado y el conducto a través del cual sale la secreción es morado. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes van a ver esas dos tonalidades. Y eso nos identifica las formas, ¿verdad? Aquí en este caso, en todas las que vemos acá, ven el conducto, el morado, solo es uno, un tubito, no es ramificado. Por eso todas estas son simples. Pero ya dijimos que su porción secretora puede tener diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la porción secretora es tubular recta, sin ramificación, entonces es tubular simple. Ahí está el ejemplo que tiene las glándulas del intestino grueso. Ahora, hay ocasiones en las que las células, la porción secretora puede ser ramificada, en la glándula, perdón. Entonces, esto es tubular simple ramificada. ¿Por qué? Porque cada rama es un tubo, ¿verdad? Es tubular, pero va hacia un solo conducto, ¿verdad? Hacia un solo conducto, salen las secreciones de cada rama. Entonces, por eso es tubular simple ramificado. Ahí tenemos las glándulas gástricas, las del estómago. Luego tenemos la porción, miren, esta es ramificada, pero si ustedes ven, la porción secretora no es tubular, sino que es como redondeada, como que si fueran uvitas.
Entonces, esta es la acinar simple, porque es un solo tubo, conducto de secreción, pero es ramificada, porque la porción secretora está ramificada. Ahora, en este caso, miren, la porción secretora está enrollada, pero ven que todo es delgado, entonces es tubular. Tubular simple enrollada. Esa es como la glándula sudoríparas. Y luego puede ser una sola uvita, ¿verdad? Que libera su secreción al conducto, o sea, pero la porción secretora es redondeada, entonces esta es acinar, como la de la uretra peniana. Acinar simple. Ahora vamos a las glándulas compuestas, porque el conducto o la secretor, la porción secretora es ramificada y el conducto por el que sale es ramificado. O sea, tanto la porción secretora como el conducto es ramificado. Por eso son compuestas, ¿verdad? Como las glándulas bulbouretrales de Cooper, por ejemplo, ¿verdad? Que lubrican el pene. Entonces, la glándula acinar compuesta, su porción secretora es sacular, ¿verdad? Forma sacos o bolsitas y se conecta a un conducto ramificado, por ejemplo, las glándulas mamarias, es así. Acinar compuesta, miren, la porción secretora es más redondeada, es más gordita. En cambio, la tubular compuesta es delgada, la porción secretora, ¿verdad? Tubular. Y el conducto es ramificado. Entonces, este es tubular compuesta, que es la glándula bulbouretral, y la acinar compuesta es la glándula mamaria. Y la tubuloacinar compuesta, la porción secretora es tanto tubular como acinar, ¿verdad? Y el conducto es ramificado. Entonces vamos a ver en la porción secretora que hay algunos que son delgaditos, como este, por ejemplo, y hay otros que son regorditos, ¿verdad? Como bolsitas, ¿verdad? Esas serían las glándulas compuestas. La tubular compuesta, que está unido a un conducto ramificado, y la porción secretora es tubular, en forma de tubos delgados. En cambio, la acinar compuesta, el conducto es ramificado y la porción secretora son bolsitas gorditas. Y la túbulo acinar es porque hay de los dos, porción secretora tubular y porción secretora acinar, en un conducto ramificado. Ahora, las glándulas exocrinas, de acuerdo a su clasificación funcional, es decir, cómo es que ellas liberan su secreción, entonces así tienen otra clasificación, ¿verdad? De acuerdo a cómo liberan sus secreciones. ¿Se recuerdan de este organelo? Este organelo es el aparato de Golgi. ¿Se acuerdan que es una pila de sacos membranosos que recibe vesículas en la cisterna cis con proteínas, las cuales modifica y libera vesículas en su cara o cisterna trans, ¿verdad? Las cuales pues liberan van hacia diferentes destinos y esas pueden ser afuera de la célula. Entonces, en el caso de las glándulas, están las glándulas merócrinas, en la cual, vaya, ellos van a sintetizar las secreciones en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Estas se procesan y se clasifican, se envuelven en el aparato de Golgi y se liberan de la célula por exocitosis, ¿verdad? Esa es la función de las glándulas merócrinas, liberan la secreción por exocitosis. Acuérdense que la vesícula se une a la membrana, entonces queda libre la parte interna de la vesícula y sus secreciones se van hacia el exterior. El ejemplo de estas glándulas, casi todas las glándulas exocrinas son merócrinas, ¿verdad?
Y ahí están, por ejemplo, las glándulas salivales, como la glándula parótida, que es esta que tenemos acá delante de la oreja, que libera saliva a través de este conducto hacia la boca. Aquí la vamos a ver más de cerca. Aquí está la glándula salival y aquí está el conductito que libera su secreción hacia la boca, ¿verdad? En la pared de la mejilla, la pared interna de la mejilla, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de las glándulas son así, merócrinas. Ahora están las glándulas apócrinas. AP es de desde. Estos acumulan sus productos en la superficie apical de la célula secretora y más tarde esa porción se desprende del resto de la célula por exocitosis para liberar las secreciones. Entonces ven ustedes que aquí en este caso las vesiculitas no se adhieren a la membrana, sino que una porción externa de la célula se separa totalmente. Y esa porción de la glándula pues es la que lleva las secreciones de la célula. Aquí tenemos el ejemplo de las glándulas sudoríparas de la piel. Pero dice debido a su modo de secreción. Vamos a ver, pero también están las glándulas mamarias, ¿verdad? Sí, esos son los lípidos lácteos de las glándulas mamarias. Por eso tenemos aquí el ejemplo en la glándula mamaria y solamente en esos casos, glándula mamaria y algunas sudoríparas que antes se llamaban así, pero ahora se parece que son merócrinas. Pero entonces las glándulas apócrinas serían solamente las glándulas mamarias. Después la célula se reconstituye todo su citoplasma o la cantidad de citoplasma normal se vuelve a formar, ¿verdad? Y entonces se vuelve a llenar de secreción y después se libera. Claro que esto sucedería solamente mientras está dando de mamar, ¿verdad? Ahora, en el caso de las glándulas holócrinas, estas acumulan el producto de su secreción en el citosol y a medida que las células secretoras maduran, estas se rompen y se convierten en el producto de la secreción, es decir, que toda la glándula, todas las células se rompen, ¿verdad? Y la división celular reemplaza la célula perdida. Hay células que se están dividiendo constantemente y entonces las células que se van muriendo van liberando su secreción. Y este caso son las células que acumulan grandes cantidades de lípido y luego son sustituidas. Y esto está en la glándula sebácea de la piel. Y por eso fácilmente es que en ciertas zonas de la piel, como en el caso de la cara, estas glandulitas pueden adquirir concentraciones de otras bacterias que hay en la superficie de la piel, ¿verdad? Y formar las espinillas, ¿verdad? Prácticamente, pues ustedes saben que el interior, ese pus, es célula muerta. La cuestión es de que normalmente, pues, si no se forma la espinilla, pues la grasita de la piel sale como forma de grasa y ya, ¿verdad? Pero si hay presencia mucha de bacterias o hay cierto tipo de bacterias, pues estas se aprovechan de esas glandulitas para crecer ahí y eso produce más células muertas porque llegan células de defensa a esa zona, entonces hay más células muertas y hay acumulación de pus. Y pues así terminamos esta, esta guía 19, 20 y 21 que como les había recordado, esas son las últimas que entran en el examen de la subproblemática 2, en la segunda parte de la subproblemática 4. ¿Tienen alguna duda? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir solamente los últimos tipos de glándulas, por favor? Es que se me cortó por un momento y no lo alcancé a escuchar bien.
Sí, ok. Todavía estoy presentando, ¿verdad? Así Y las glándulas holócrinas, por favor. ok, estas, ok. Ok. Estas son las que van a acumular el producto en el citosol y cuando ya la célula está bien llena, esta prácticamente va a ser una célula viejita o madura que ella se va a romper, la célula. Entonces ella todita se convierte en el producto de su secreción, ¿verdad? O sea, ella se rompe y así libera el producto de su secreción. Y esta célula va a ser sustituida por otra que ha sido formada a través de división activa, ¿verdad? División celular. Entonces así se van reemplazando las que se van perdiendo, como en el caso de las glándulas sebáceas de la piel. Es sencillo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya sabe la orden. ¿Alguna otra duda? Dígame. No he podido ver el nombre, pero ustedes díganme. ¿Quién levantó la mano o escribió? Yo, licenciada, de que yo entré cuando ya había pasado lista. Ok, Ana García, ¿verdad? Sí. Vale, ya le voy a marcar. Un joven también quería hablar, me parece. Buenos días, licenciada. Sí, yo también entré un poco tarde. Su nombre, dígame, porque ahorita estoy viendo el listado, no puedo ver. Cabezas Calderón Morena Guadalupe. Ok, está bien. Ya le marco entonces que es la asistencia. Ok. ¿Alguien más o alguna otra duda? Ok, vaya, entonces quedamos para el día viernes, el laboratorio